¿Están listos para hacer de todo? Porque el día de hoy vamos a conocer el parque más antiguo y emblemático de la Ciudad de México. Me refiero a la Alameda Central, un lugar con más de 400 años de historia. Yo soy Pamela Correa, ¿y qué les parece si comenzamos? Y se encuentran con nosotros Guadalupe Gómez Collada, quien ha tenido un programa de radio por más de 10 años en el que se hablaba específicamente del centro histórico. Así que muchas gracias por acompañarnos y vamos a hablar acerca del hemiciclo a Juárez, que es uno de los monumentos más importantes y que si hablamos de la Alameda tenemos que hablar de este monumento, ¿no? Bueno, el monumento más importante de la Alameda es el hemiciclo a Juárez. Este hemiciclo lo manda a construir el presidente Porfirio Díaz en 1910 para que fuera uno de los momentos más importantes de las celebraciones del primer centenario de la independencia de México. Entonces, para esto llama al arquitecto Guillermo Heredia, que es el que proyecta y hace todo el monumento, y las esculturas las hicieron en Italia el arquitecto Lazzaroni, el escultor Lazzaroni. Este monumento, que está hecho todo de mármol de Carrara, se hizo en un tiempo récord, 10 meses. 10 meses nada más tomó la construcción de este monumento, que debía estar listo para el centenario, para las celebraciones del centenario de la independencia. Entonces es importantísimo porque además se puso exactamente en el lugar donde estaba el kiosco morisco. Este kiosco que ahora está en la Alameda de Santa María la Ribera. Originalmente estaba aquí, entonces lo quitan, se lo llevan a la colonia Santa María, ponen el hemiciclo y como para recordar un poco el kiosco que hubo alguna vez, que era donde se hacían los sorteos de la Lotería Nacional, imagínate los gritones aquí, hicieron el otro kiosco que está del otro lado, en el lado norte de la Alameda, que ese ya se puso para 1920 más o menos. Entonces, esa es la importancia. ¿Y qué podemos encontrar, por ejemplo? Vemos a Benito Juárez, ¿y quiénes son las dos mujeres que están detrás de él? Bueno, es la ley y la patria. Son dos representaciones de la ley y la patria. Eran representaciones que tenía la imaginación del escultor, que la patria lo está coronando precisamente a don Benito Juárez. Y está un águila republicana y unos leones que eran elementos muy propios de la época. Por ejemplo, hay este tipo de jarrones que se acaban de restaurar y todos estos elementos decorativos nada más, no tienen un significado como tal, sino que más bien eran elementos que en la época se utilizaban como adornos, digamos, lo que estaba de moda. Así es. Pues vamos a seguir recorriendo la Alameda, que tiene muchísimas historias, ¿te parece? Nos vamos por acá, porque también hay un montón de esculturas, ¿no? Claro que sí. Bueno, la Alameda Central, tenemos que recordar que la manda el virrey Luis de Velasco, manda a hacer un parque para solaz y esparcimiento de la gente. Específicamente se manda a hacer en 1590 un parque para que la gente tuviera un lugar donde descansar y donde estar con su familia, en fin, para todo tipo de gente. Entonces, originalmente se sembró con álamos. Después se vio que el álamo es una especie que tiene un crecimiento muy lento, entonces no se arbolaba, entonces lo cambiaron a sauces y a otro tipo de árboles
Y ahora, bueno, pues ya tenemos, después de tantos años, ya tenemos más de 30 especies diferentes, hay jacarandas, laureles. Cuando el Segundo Imperio de Maximiliano y Carlota, a Carlota le gustaba mucho la Alameda. Tenemos que imaginar que por estas avenidas se paseaban carruajes en esas épocas. Entonces a Carlota le gustaba mucho venir a la Alameda y ella mandó sembrar muchos rosales. Por eso a la Alameda en esa época le llamaron el Rosedal de Carlota. Esta es la Victoria. Esta fuente es una fuente que fue traída a la escultura de Francia, que la mayoría de las esculturas y de las fuentes que tenemos en la Alameda fueron traídas para ornamento, no tienen mucho significado varias de ellas, como esta que es la Victoria, las ninfas, las Danaides, en fin, hay varias, porque se vendían en Europa por catálogo. Entonces mandaban traer estas esculturas para decorar la Alameda, aunque hay otras que sí tienen significados diferentes y que fueron puestas específicamente donadas por personajes muy importantes. ¿Se inspiraron en algún otro jardín del mundo, digamos, Sí, para diseñar la Alameda? Desde luego que se inspiraron en jardines europeos, o sea, la traza es muy parecida, guardando las debidas distancias, porque esta es más hermosa que los jardines de Versalles. Por supuesto. ¿No? Si te fijas, es una traza muy parecida a Versalles, a jardines europeos. Y se convierte en algo para el pueblo, para todos los mexicanos. Así es, se convierte en un paseo donde todo tipo de gente venimos, donde yo les digo que es el espacio más democrático y plural de la Ciudad de México, porque aquí podemos venir todo mundo a pasear, a caminar ahora con tus audífonos, en fin, es un lugar muy, muy plural, que además fue conocido en el 19, que fue la época, en el momento del romanticismo, como un lugar donde el amor flotaba, como también en algún momento por los 80s, 90s también flotó aquí Muy en la bien. Alameda. Pues vámonos flotando. nosotras flotando, enamoradas, a conocer la historia de estas esculturas que andan por acá. Así es. Las Danaides, fíjate que es una escultura hermosísima, pero además yo siempre mando a todas las mujeres que piensen ponerle el cuerno al marido a que las vean y recuerden su historia. Resulta que estas mujeres fueron 2 de las 50 hijas del dios griego Danae, que el día de la noche de bodas, no sé dónde andaban los maridos, los engañaron. Y entonces el castigo fue que por toda la eternidad rellenaran un tonel de agua sin fondo. Que es el que estamos viendo. Es el que están llenan y rellenan y rellenan y no se llenan nunca. Entonces, ese fue el castigo de estas 2 mujeres que engañaron a los hombres. Y estas esculturas, te decía yo que llegaron a finales del 19, que era la época del romanticismo, que en Europa, esto sí, la Alameda a veces es muy europea, si te fijas, porque era como el tono que querían darle en esa época, era el porfiriato, y entonces todas estas esculturas se traían de Europa solamente para embellecer. Pues estamos hablando del amor y de cómo estos jardines nos enamoran de nuestra ciudad, de nuestro México, y no podíamos dejar de venir a visitar a la diosa del amor. Y cómo no, ve nada más qué belleza de esta escultura que es la Afrodita o la diosa del amor o Venus, como también se le conoce, con sus 2 amorcillos, como les llaman. ¿Por qué no son querubines, digamos? ¿Cuál es la diferencia entre un querubín y un amorcillo? Son algo así como los cupidos o los amorcillos.
que lanzan sus flechas y cuando le dan a uno, no hay nada que hacer. Y nada que hacer tuvo que Carlota, que fue quien dona esta escultura a la Ciudad de México, aunque se coloca hasta 1890. Pero yo creo que vino a darle un carácter muy especial a la Alameda y por eso también se le ha conocido a la Alameda como el Jardín del Amor, ¿no? Yo creo que ha tenido mucho que ver aquí Venus o Afrodita. ¿Y entonces cuándo la donó doña Carlota? Durante el Segundo Imperio. Doña Carlota le gustaba la Alameda, ya te mencionaba, disfrutaba mucho de este paseo. Entonces, aparte del rosedal, que sembró en ese momento muchísimos rosales, ella dona esta escultura y hizo trabajos importantes para la ciudad. Ella le gustó la Ciudad de México y hizo algunas cosas interesantes también. Oye, pues bueno, también hay que inspirarnos, pero en la música. Y no en la música de los claxonazos que escuchamos muchas veces los ciudadanos cuando vamos caminando por aquí, sino que aquí se encuentra un gran personaje. ¿Te parece si vamos a visitarlo? Vamos, vamos. Y bueno, detrás tenemos también a un gran maestro, ¿no? A Beethoven. Sí, fíjate que este monumento lo donó la colonia alemana para celebrar el centenario de la realización de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Entonces, eso es lo que está conmemorando este monumento escultórico verdaderamente hermoso. Y esta es la máscara mortuoria original de Ludwig van Beethoven. No me digas. Sí, es una copia de la máscara mortuoria. Entonces, esto también es bien interesante, bueno, porque le vemos cara al autor de esta 9ª Sinfonía. Por y es supuesto. un monumento de una gran belleza. Oye, ¿y lo que está arriba qué es? Es lo mismo que las otras, son esculturas que le dan belleza nada más al monumento, pero que no tienen un significado específico que tú dijeras, bueno, tienen que ver con la pieza o con la sinfonía, no, es como un ángel que está ahí con un personaje que le está pidiendo como perdón o algo así, ¿no? Yo te quería preguntar acerca también de las especies de insectos que hay aquí. Platícanos todo lo que se tuvo que hacer ahora con la restauración de la Alameda. Bueno, lo que pasa es que siempre el tema de la restauración es muy interesante. Es apasionante inclusive. La Alameda había estado abandonada durante muchas décadas, entonces se llenó de una plaga que es una planta que empieza a crecer sobre los árboles y acaba secándolos. Entonces, y se fueron yendo las especies que atacan otro tipo de plagas. Entonces, cuando se hizo esta última restauración, que se inaugura en noviembre del 2012, para fiesta de todos los mexicanos que disfrutamos hoy por hoy la Alameda como nunca, yo venía muy seguido porque es un parque que yo quiero muchísimo, la Alameda. Entonces vi cómo fueron poniendo cuadrito por cuadrito y cómo reinsertaron muchas especies de insectos que son fundamentales para el equilibrio ecológico. Entonces había grillitos, abejas, algún tipo de mariposa, que son las que van a mantener el equilibrio ecológico. Si no, de otra manera nos volveríamos a llenar de plagas como estaba la Alameda. Entonces, por eso vemos la Alameda que está y el centro histórico en constante conservación. Entonces, es muy importante que recordemos esto porque esto va a servir para que futuras generaciones puedan disfrutar de nuestro patrimonio como hoy nosotros estamos disfrutando de esta Alameda. Pues, ¿qué te parece si ahora nos vamos de este lado para Vente, seguir vámonos, recorriendo estos vente. jardines?
Esta pieza es importantísima. Es el famosísimo Malgré tout, que en español quiere decir a pesar de todo. Esta es una escultura que tiene una historia maravillosa, que es un poco leyenda, pero ¿a quién no le gustan las leyendas? A mí No, me hombre, a encantan. todos. Resulta que el escultor Jesús F. Contreras hace esta escultura, se dice, en 1898, cuando había perdido la mano derecha por un proceso de cáncer que finalmente lo lleva a la muerte. Le habían amputado ya la mano derecha, pero a pesar de todo, hace esta escultura ya con una sola mano. Y el músico Manuel M. Ponce le dedica y hace en su honor una sonatina para la mano izquierda, que es maravillosa. Entonces, ahí se entrelazan estos dos artistas importantísimos mexicanos, Manuel M. Ponce y Jesús F. Contreras, y que estas esculturas, debo decir, que son copias. Los originales están en el MUNAL, en el Museo Nacional, y vale muchísimo la pena conocer un poco más acerca de la escultura de Jesús F. Contreras en el MUNAL. Oye, vale y mucho. así como nos platicas, por ejemplo, de Malgré tout, ¿qué otras anécdotas nos puedes contar de aquí de la Alameda? De personajes que hayan pasado por aquí o que incluso hayan vivido prácticamente aquí, ¿no? Bueno, mira, hay una historia muy bella de un presidente de México que manda llenar las fuentes de ponche para celebrar un 15 de septiembre en la Ciudad de México en 1840 y tantos por ahí. Y también aquí en la Alameda sufre un atentado Porfirio Díaz. Entonces tiene un montón de historias. ¿Cómo estuvo eso del Sí, atentado? le dan un balazo a quemarropa. No le hicieron prácticamente nada, o sea, no lograron matarlo. Pero después ese hecho fue motivo de una película hace pocos años. Hicieron una película con ese hecho. Pero yo creo que la anécdota más importante es la que cada uno de nosotros escribimos en la Alameda. Yo Por creo supuesto. que es venir y disfrutarla y escribir nuestra propia anécdota, y lo que nosotros vivamos en ella es parte de la historia personal de cada uno de nosotros. Mi nombre es Roxana Romero, soy coordinadora de exposiciones del Museo del Palacio de Bellas Artes y bueno, justamente lo que están viendo en este momento es el montaje de la escultura monumental Maman, que es una escultura realizada, creada por la artista Louise Bourgeois, artista francesa. Muy importante mencionar que es la primera vez que se hace una exposición dedicada a esta artista. Y bueno, toda la labor de gestión y de planeación de esta exposición se ha ido conceptualizando y desarrollando a lo largo de casi año y medio, fundamentalmente por la revisión que se tenía que hacer por esta importante retrospectiva del artista Louise Bourgeois y sobre todo para poder traer esta pieza que no ha sido sencillo y que además ha sido presentada en muy pocos espacios. Maman se ha presentado en el Guggenheim, ha estado en la National Gallery de Londres, en el Museo Proa de Argentina, y realmente son muy pocos los museos que han podido contar con una presencia de la araña. Para poder traer aquí Maman, que es esta escultura monumental del artista Louise Bourgeois, se tuvieron que hacer una serie de estudios arquitectónicos, de estudios estructurales, de estudios de impacto para ver qué tan viable era poder traer esta escultura que tiene un peso mayor a las 10 toneladas y mide casi 10 metros. Todo este labor de estudio, que estuvo muy bien supervisado, llevó casi un año para poder realizar estos estudios y determinar qué podría y cómo podría situarse la escultura monumental Maman.
Guadalupe, en muchos jardines centrales de nuestra república hay kioscos y nosotros no podíamos dejar de venir a visitar el kiosco de nuestra Alameda para también recordar aquel kiosco morisco que estaba en este lugar, ¿no? Y que hoy es parte fundamental de la colonia Santa María. Sí, los kioscos eran para que las orquestas tocaran y alegraran a la gente los domingos o los sábados por la tarde. Aquí tocó muchas veces la Orquesta Típica de México, que es una orquesta maravillosa y que acaba de cumplir 100 años también esa Orquesta Típica. Entonces, para eso era y para que la gente se reúna, también para bailar. Ha servido para bailar buenas piezas de danzón y de cha-cha-cha y de todos esos ritmos que baila la gente en México. El kiosco que ahora encontramos en la Alameda, ¿cuándo se puso aquí? Este se puso en 1922, o sea, ya fue más reciente. Y se puso precisamente para que hubiera un lugar donde hubieran orquestas que alegraran las tardes dominicales en la Alameda y para que la gente se reuniera y a veces, bueno, pues también eventualmente se cubrieran de la lluvia, ¿no? Oye, ¿y hay algún personaje de aquí de la Alameda del cual nos puedas platicar? Bueno, pues de alguno que haya pasado aquí mucho tiempo o que viniera la gente a la Alameda y fuera como algo que tenías que ver, alguien que tenías que conocer. Yo creo que el personaje más importante de la Alameda es el mural de Diego Rivera, que es un domingo en la Alameda donde están todos los personajes que habitualmente se veían en la Alameda, el globero, el algodonero, está la Catrina, y que hoy encontramos en el museo que se hizo especialmente para este mural de Diego Rivera, que es también fundamental para la cultura de México. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirnos, pero a ti también te pueden seguir a través de las redes sociales y de tu revista. Así es, mi revista Ritos y Retos del Centro Histórico o los recorridos que hacemos en Turibús los lunes y los jueves y los viernes. Ahí andamos trabajando siempre por el Centro Histórico. Pues hay que buscarte, hay que conocer más acerca de nuestra historia y cuidar los lugares que nos pertenecen a nosotros, los ciudadanos mexicanos. Nos despedimos, saben que ustedes y yo también podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. La dirección está apareciendo en su pantalla. Nosotros nos despedimos, soy Pamela Correa, me quedo con Guadalupe aquí disfrutando de la Alameda. Nos vemos en la próxima. Gracias.